Primero vamos a explicar cómo funciona el punto uno. En el punto uno se nos pide mostrar en tres barridos posición tanto directa como inversa y después en otro barrido aparte mostrar las dos polarizaciones. Para poder hacer esto, obviamente se nos da un diodo, el cual fue dado por el profesor, el cual es este, que es el 1N5378B, el cual es un diodo tipo Zener. Primero vamos a arrancar con el de polarización directa. Para poder hacer eso necesitamos poner ciertas indicaciones para que todo tenga sentido, la cual la primera va a ser esta, que es para poder poner una tensión, para poder polarizarlo básicamente. Vamos a ponerlas con estas condiciones. Y además, en los barridos se nos pide con diferentes temperaturas, como son 25, 50, 75 y 100 grados. Para poder poner eso, ponemos punto temp y las temperaturas así nomás. Una vez puesto todas las indicaciones en este Spice, podemos recién simular esto. Vamos a simularlo para que se vea. Cambiamos esto para que se vea más bonito. Y bueno, ahí se ve, pero ahí se ve justo la posición del diodo. En directa, los diferentes tipos de colores que ven en las curvas son los referentes a las temperaturas. Más específicamente, a estas corresponden. La verde corresponde a 25 grados, la azul a 50, la roja a 75 y la celeste a 100 grados. Este sería el punto 1A, básicamente. Ahora hay que mostrar la posición del yodo en inversa. Para eso, vamos a necesitar primero ir a la datasheet del yodo que está acá y buscar el punto de ruptura que tenga el yodo. Cabe aclarar que como es un yodo Zener, este circuito, por así decirlo, estaría mal, porque el yodo está en directa. Entonces tenemos que poner el yodo en inversa. O, para simplificar el asunto, la fuente la podemos poner en negativo. En este caso, la tensión de ruptura del diodo es de 100 volt. Entonces, ¿qué hacemos acá? La tensión de inicio ponemos menos 100 volt, en la de parado ponemos cero, porque si no, si ponemos uno, después vamos a ver qué es lo que pasa. Le volvemos a dar simular o run y ahí se puede ver cómo está polarizado en inversa. Vamos a hacer zoom para que sea un poco mejor, pero ahí se ve que llega hasta 12 miliamperes, que eso también se ve aclarado en la datasheet, nada, cómo hacen todas las curvas. Y otra vez, los diferentes colores que no cambian. La única diferencia es poner el valor de inicio en menos 100 para evitar dar vuelta al diodo, que igual si lo ponemos en 100 y damos vuelta al diodo, funciona de igual manera. Y eso sería el punto 1B. Ahora nos toca mostrar en un mismo gráfico, o mejor dicho, simulación, los dos barridos, o sea, las dos polarizaciones, la directa y la inversa. Para eso, antes ya había dicho yo que si donde pusimos el valor de parado, lo dejamos en uno, se va a ver distinto. Ahora vamos a poner el valor en uno, ya que acá tenemos el menos 100, que sería lo de inversa, y después el valor de parado, que sería un volt, que fue el que pusimos anteriormente como para directa. Entonces, si ahora ponemos con estos parámetros, la temperatura, como dije, se mantiene, ponemos RAM, y ahí se va a ver. Acá se ve poco, la verdad, no se puede apreciar mucho, pero si se mira detenidamente, acá se ve cómo hace la curva de la inversa, y acá muy poco se ve cómo sube para la directa. Si yo hago mucho zoom, se puede ver, pero es debe ser una cantidad de zoom. Recién ahí se empiezan a distinguir las diferentes líneas, y recién acá llegamos, pero ni siquiera se ve la curva. Entonces, hacer todo lo que acabo de hacer no sirve de mucho, la verdad. Lo mismo pasa con la posición directa. Yo puedo hacer mucho zoom, pero bueno, en este caso es más sencillo. Acá se puede apreciar mejor. La directa sí se ve mejor. En el caso de la inversa, que bueno, no es muy apreciable. Bien, voy a explicar el ejercicio 2, cómo lo hicimos, qué resultado nos dio. Empezando por el punto A, donde nos piden graficar IC en función de BC para 4 IB distintas. Acá podemos ver a mi izquierda nuestro circuito que se nos proporcionó junto con el componente que nos asignaron, el BC 846B, y abajo se ve la directiva del doble de ese sweep que se hace en IB y BCC. Primero el sweep en IB lo hicimos para poder mostrar estas 4 IB distintas que se nos piden y así mostrar estas 4 IC que podemos ver acá a mi derecha, la rosa, el azul, el verde. ¿Se entiende? Y por otro lado hicimos el DC sweep en BCC. Nos sirve para lograr esto que nos piden también de graficar IC en función de BC. Sin BC que varíe, no se podría graficar IC. Muy bien, los valores que elegimos, como pueden ver acá, de 5 mA para IB y como valor máximo y 5 volt para el BCC, los elegimos en base a la datasheet. Este gráfico que vemos acá a mi derecha se le llama curva característica de un transistor o la familia de curvas de un transistor.
que nos sirve para relacionar la intensidad de salida del transistor con la tensión que le aplicamos nosotros a la entrada si mantenemos constante la polarización del colector. Muy bien, en el gráfico lo que situamos a la izquierda en verde es la zona de saturación que tiene el transistor y lo de abajo en rojo la zona de corte. Y una vez que pasan los 0,7 VCE de nuestro circuito, donde se mantiene más o menos estable, si bien varía un poco, no es demasiado. Y muy bien, si nosotros tenemos la recta de carga estática de nuestro transistor, cada IB que representamos acá, que es cada línea, cortaría esta recta de carga estática, donde ese corte entre la recta de carga estática y nuestras curvas son un punto Q en el transistor. En nuestra familia de curvas podemos notar que antes de los 0,7 volt aumentan drásticamente y luego de estos 0,7 volt se estabilizan, si bien hay un cambio en ellas, no es muy significativo, y antes de los 0,7 volt aumentan drásticamente porque es cuando BC no supera la tensión que hay en la juntura de base emisor. Una vez que superan esta tensión que hay en la juntura de base emisor, es donde se, se estabilizan y entran en la zona activa, que es lo que tengo acá marcado. Muy bien. Ahora voy a pasar a explicar el punto B del 2, que es graficar IC en función de BC para 4 temperaturas distintas. Como expliqué en el punto A, ya voy a analizar cómo afecta la temperatura al punto anterior. Simplemente que en este punto solamente vamos a tener una IB fija y por lo tanto, una IC sola. Y a simple vista podemos notar que no tiene cambios significativos, donde podemos ver que el gráfico no tiene, donde podemos ver que el gráfico por estos cambios de temperatura no presenta unos cambios significativos para las temperaturas 25, 50, 75 y 100, que son no, más haciéndole zoom a lo que es el gráfico, podemos ver cómo se notan ahí las diferentes corrientes, donde podemos ver las diferentes corrientes, donde la temperatura de 100 grados le corresponde a la línea celeste, la de 75 a la roja y así sucesivamente. Y primeramente notamos que la temperatura de 100 grados es la que posee, por así decir, menos corriente que el resto a la hora de romper, de superar la tensión que hay en la juntura de base emisor. Pero una vez que se supera, podemos ver, haciendo mucho más zoom otra vez, podemos ver cómo tiene unos microamperes más que el resto una vez que supera la tensión que hay en la juntura de base emisor. El tercer ejercicio del trabajo práctico de LTSpice nos piden realizar un circuito y hacer un análisis temporal del periodo de la duración y a su vez comparar la señal BS de entrada y la señal BC de salida. Esto al simularlo en el LTSpice podemos corroborar acá, en este caso BS y acá no. Y en este otro gráfico BC. Bien. Lo primero que podemos observar es que se nota una amplificación, una señal respecto a la otra. Esto por obvias razones de que el circuito es un amplificador clase A, pero lo que tiene de diferente a un amplificador común clase A es que esta señal posee un componente continuo, esta señal amplificada, la señal que sale de BC. Esto principalmente se debe a la falta en este sector de un capacitor llamado capacitor de desacople, el cual se encarga, por decirlo de alguna manera, de desmontar la señal la señal de entrada o la señal deseada, desmontarla del circuito de polarización del transistor. Esta variación en el componente continua se observa más claramente en la señal, posee un componente continua cero, debido a que su pico máximo y su pico mínimo son iguales, causan este componente continua, y en este caso
eh, los picos dan siempre en valores positivos por encima de cero y dan una constante de continua aproximadamente a 7 volt. Iniciar grabación. Bueno, un punto importante a destacar de este punto 3, y también lo va a pasar en el siguiente punto, el punto 3b, es la amplificación. Debido a que la amplificación, como se puede observar en el gráfico, eliminando primero este, en este gráfico se puede observar cómo la amplificación de los semiciclos acá negativos es mayor que a la amplificación de los semiciclos positivos, por así decirlo. Y esto se debe principalmente a la construcción tanto del circuito de polarización como al circuito también de amplificación, en el cual intervienen los capacitores y muchos los componentes del emisor. Esta variación se puede observar tanto con el cursor del LT Spice, en el cual se puede ver como acá hay 9,17 y acá hay una amplificación de aproximadamente 4,4 volt, ¿no? Esto, al llevarlo a algunas cuentas y a un gráfico, podemos observar que la amplificación en el semiciclo positivo es de 2,18 volt, mientras que la amplificación en el semiciclo negativo es de 2,45 volt. Esto, al pasarlo a las veces en las cuales se amplifica, se ve una diferencia de casi 10 veces la amplificación entre un semiciclo respecto a otro. Un punto importante de este ejercicio es el desfase y el que la señal está invertida a 180 grados. Se encuentra el desfase. El desfase entre ambas señales, como se ve, no coinciden los picos. Esto debo de haber analizado. Los únicos componentes que intervienen en esto son los de emisor. Estos componentes de emisor mayormente en este circuito se encargan de una retroalimentación de corriente y a su vez también se encargan de influir mucho en las veces en las cuales se amplifica esta señal. Esto, al ser modificados estos dos componentes, un ejemplo, en este sector ponemos 1 kilo ohm y acá en el capacitor ponemos 100 picofaradios y lo simulamos, vemos como la fase ya coincide de una forma mucho mayor. No es exacta la coincidencia, pero ya se asemeja mucho más uno del otro. Pero acá el otro tema es que la senoidal como que se deforma. Comienza a ser una senoidal más redondeada y los valores a su vez se ven afectados cada vez más. Para finalizar con el punto 3, en el punto 3b se nos pide incluir el capacitor C2, que como explicamos ya en un comienzo del ejercicio, el capacitor C2 vendría a ser el capacitor de desacople. En este circuito, como se puede observar, a la hora de simularlos, ambas señales, colocamos la señal de BS y acá la señal de BC. Se puede ver cómo todos los puntos que remarcamos, como el desfase, la amplificación diferente en cada pico y también el primer semiciclo, única diferencia que se nota es respecto a que este sí posee valores negativos o por debajo del 0 volt, haciendo que el componente de continua de esta señal sea 0. Todo, como ya explicamos en un comienzo, debido al capacitor de desacople que nos permite mantener una señal pura, por así decirlo, la cual no se ve afectada por la tensión de polarización que se encuentra en BCE. Ahora vamos con el punto 4. En el punto 4 se nos pide mostrar la carga y descarga de un capacitor. Los valores del capacitor y la resistencia no se nos es dado, sino que se tienen que calcular. Ahora después muestro cómo se calcula eso. Tanto la descarga como la descarga hay que mostrarlo, hay que tener tres gráficos, mejor dicho, tres mediciones, que se van a dar con diferentes tipos de tau, con 2 tau, con 5 y con 10. Esos son los requerimientos y, bueno, en realidad son 5 pulsos que tienen un igual T high y un T low, y eso igual es igual a 2 tau, 5 tau y 10 tau. Para poder realizar toda esa cantidad de cosas, hay que calcular ciertas cosas también. Primero vamos a ir por la parte más fácil, que es calcular la resistencia y el capacitor.
Obviamente, este es el circuito que vamos a utilizar. No es muy complejo, es una fuente, resistencia y un capacitor. Primero vamos a ir con la resistencia. Las cuentas, para simplificar esto, están puestas acá. Acá está la resistencia y el capacitor. Para evitar que problemas, para calcular resistencia y el capacitor, se nos pidió usar el DNI de los integrantes del grupo. En el caso de la resistencia, vamos a usar el DNI que está ahí, que es 46.892.342. Y el cálculo que hay que hacer es el siguiente. Hay que tomar los últimos tres números del DNI ese. Tomamos los primeros dos y esos dos los multiplicamos a 10 por elevado el otro número que queda. En este caso sería 32 por 10 elevado a la 2. Eso nos va a dar 3.400 ohms. Y hay que sacarlo a un valor comercial. En este caso, 3K3. Con el mismo criterio, sacamos el capacitor. Usamos el DNI que está ahí, que es 46.893.704, y agarramos el 70 multiplicado por 10 elevado a la 4. Eso da 700.000 picofaradios, que lo podemos pasar a 700 nanofaradios y un valor comercial cercano, 180 nanofaradios. Acá la N está mayúscula, tendré que corregirla, pero bueno. Con eso ya sacado, podemos colocar los valores en el circuito. Pero no lo vamos, por lo menos el de resistencia no lo vamos a colocar, porque hay que hacer otra cosa antes. Por el momento colocamos el del capacitor. Bueno, como dije anteriormente, vamos a trabajar con los tau, que son los tiempos de carga del capacitor. Para saber cuánto vale el tau, la ecuación del tau es R por C. Como sabemos R por C, o sea, como sabemos R es 3K3 y el capacitor es 680 nanofaradios. Acá está la cuenta de tau, es R por C, que R por C da 2,24 milisegundos. Ese es el valor de un tau. O sea, en el caso A, mejor dicho, se nos pide, o sea, acá se nos aclara que t high y t low son igual, y esos son igual a 2 tau. Primero hacemos el tau original, que es el 2,24, multiplicamos por 2, eso da 2 tau, que es igual a 4,48 milisegundos. Pero, si bien nosotros tenemos el tau, necesitamos sacar diferentes niveles de resistencia. ¿Por qué? Porque el capacitor lo vamos a dejar igual, ese valor que tomamos como referencia. Pero necesitamos sacar resistencias para que se rija a esos valores de tau. Entonces hay que hacer una ecuacioncita. Una vez que sacamos el valor de 2 tau, que es 4,48 milisegundos, como se necesitan 5 pulsos, hacemos 5 por tau A, que es el valor del tau del punto A, y ese lo igualamos a 4,48 milisegundos, que es el valor que nos dio antes. Hacemos una ecuación, pasamos las cosas, y terminamos en que 4,48 dividido 5 nos va a dar 0,896 milisegundos. Con este valor ya podemos sacar la resistencia del caso A. Como se ve claramente, ponemos RA igual tau A dividido el capacitor, y eso nos va a dar 1320 ohms. Lo vamos a dejar así tal cual, lo vamos a agregar a un valor comercial para evitar fluctuaciones en los resultados. De la misma manera, de igual manera, como sacamos en el caso A, sacamos el caso B y C. Con B hacemos son 5 tau, acá vemos cómo son las cuentas, y de igual manera que hicimos en el A, sacamos R. En este caso, hacen 3K3, es básicamente la resistencia original. Lo que hacemos es usar el tau original, multiplicarlo por 5 y después lo vamos a dividir por 5, entonces queda igual. Entonces la resistencia nos va a dar 3K3. Se podría decir que el cálculo es un tanto innecesario, pero es para que quede demostrado. De igual manera hacemos en el C, pero con 10, que nos va a dar los 10 tau nos van a dar 22,4 milisegundos, y después la resistencia nos va a dar, se nos va a dar 6.588 ohms. Listo. Ahora, todos estos valores de resistencia hay que parametrizarlos en el LT Spice. Para eso vamos a usar esta indicación, que es punto step. Cabe declarar que si en el esquemático, en el circuito, mejor dicho, en la parte nombramos la resistencia, tenemos que poner las llaves, porque si no, no lo va a tomar. Una vez hecho eso, ya toma las resistencias. Ahora hay que marcar el tiempo de transferencia, porque como sabemos, queremos 5 pulsos. Yendo a eso mejor, vamos con los pulsos. Vamos a hacer un sistema de pulsos. Tocando clic derecho en la fuente, tocando el pulso, hay que configurarlo. Vamos a ponerlo de esta forma. Primero 0, después 5, que sería la tensión del pulso, de 5 volt. Y después acá, que es referente al tiempo que va a tardar. Esta parte, que es 24, perdón, disculpen, que es 22,4 24 milisegundos, es lo que calculamos acá en C, es el tiempo más alto que se nos es dado de una carga del capacitor.
usamos este como método de referencia porque si usamos uno más bajo, no se va a llegar a ver porque hay menor tiempo. Entonces, como referencia ponemos el valor más alto que tenemos. Como dije anteriormente, este 22,44 es el tiempo de carga simplemente. Entonces, también necesitamos un tiempo de descarga del capacitor. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 2 y lo ponemos acá, que es el 44,88 milisegundos, en la parte de periodo. Entonces, tenemos que nos va a mostrar en el mismo periodo la carga y descarga del capacitor. Listo. Eso es referente al pulso simplemente. Ahora, en lo que estábamos antes, el punto de transferencia. Esto es para solo un pulso, pero nosotros queremos 5 pulsos. Entonces, agarramos el valor de 44,88 milisegundos. ¿Por qué? Porque es la carga y descarga del capacitor, el tiempo que tarda. Entonces, a ese resultado lo multiplicamos por 5, que son de los 5 pulsos que necesitamos. Y ese valor lo aplicamos en la transferencia, que es lo que da 224,4 milisegundos. Después de ya tener todas las indicaciones colocadas en el LTSpice y teniendo todo calculado, como son la resistencia, el capacitor y las resistencias que usamos para poder parametrizar esto, podemos recién simular. Tocamos Windows, lo ponemos uno al lado del otro, y ahí se ve las diferentes cargas y la descarga del capacitor. Los colores otra vez hacen referencia a las resistencias diferentes, pero más específicamente hablando, así rigen. La verde es la resistencia mágica que tenemos. R1, perdón, la azul es la de 3K3 y la roja es la resistencia más grande. Y ahí se puede ver la diferencia que tiene cada uno, que por suerte para este punto es bastante visible. El siguiente y último ejercicio del trabajo práctico era el trabajo número 5, en el cual se nos pedía hacer un generador de señal determinado a partir de un generador de tensión genérico en el LTSpice. Esto siguiendo diferentes características que tenía que tener la señal que fueron dadas en una imagen. Acá se puede ver nuestro equipo, la simbolización de un diente de sierra, como tendría que ser, y acá arriba el duty cycle junto a la frecuencia, la tensión pico a pico y la tensión mínima, nuestro último dígito de DNI elegido. Realizamos para poder determinar los diferentes valores que poner en el pulse, la opción pulse de LTSpice. Más que nada son el cálculo del periodo a raíz de la cuenta de 1 sobre frecuencia, el T-Rise, que como había nombrado es la subida, el tiempo de subida a Vmax, que después también se calcula el valor de Vmax y también el tiempo de bajada hasta Vmin, de Vmax a la Vmin. Esta cuenta mayormente es periodo, es 1 sobre 667 Hz y aproximadamente esto da que el periodo tiene que tener 1,5 milisegundos, o más exactamente unos 1,499 milisegundos. T-Rise también es una cuenta bastante sencilla, es sacar un 5% del periodo. T-Rise es igual a 1,5 milisegundos por 5%, y esto aproximadamente da unos 75 microsegundos, que sería el tiempo de subida. En T-Fall es lo mismo. Esto tranquilamente se puede sacar a raíz de una recta o hacerlo sacando el porcentaje del periodo. Esto más que nada para tener mayor precisión en vez de hacerlo en una resta, que a veces se pierde un poco de precisión ahí, es preferible hacerlo así. Y esto aproximadamente da unos 1,424 milisegundos. Y Vmax es una bien cuenta sencilla, es sumar la tensión que teníamos como mínimo, que es 2 volt, elegido del documento, de uno de los documentos. Y a esto le sumamos la tensión pico a pico, ya que la tensión pico a pico es la diferencia entre la tensión mínima y la tensión máxima. Bueno, como sabemos que esto es 30 volt, se suman ambas tensiones y vamos a tener un valor de Vmax de 32 volt en sí. Una vez, como ya mostramos anteriormente, calculada todas las diferentes parámetros que se debían poner, vinimos al LTSpice
pusimos dos resistencias, las cuales permitan tener la caída de tensión de este generador, y al simularlo nos genera acá la tensión deseada con su respectiva señal. Una señal que en en pocos microsegundos se eleva, en este caso ahí, casi específicamente en 75 microsegundos, como se fue notado en los parámetros, se eleva, y después también en este periodo del tiempo es el momento en el cual disminuye desde 75 a 2 volt, que es la tensión mínima que nosotros fuimos eligiendo con el número de documento. Grabación. Bien, una vez que ya calculamos todos los parámetros con las cuentas que mostramos en Paint, lo que podemos hacer es venir a la opción del generador. En la configuración podemos elegir Pulse o PWM. El PWM es una opción que sirve para generar los pulsos, pero te lo genera una sola vez, así que es útil, pero hasta cierto punto, ya que nosotros buscábamos que la señal que producíamos sea periódica en el tiempo y no que se haga una sola vez. Así que optamos por la opción del pulso y después colocamos los diferentes valores que calculamos. El B inicial, que el primer valor sería el B min, el B mínimo. El B-on sería el Vmax. El delay es un 0 porque no queremos que tenga nada de delay esta señal. El T-rise es lo que ya calculamos. T-fall también. T-on es el tiempo en el cual tiene que estar la señal en estado alto. Acá lo pusimos 1 microsegundo para que sea el menor tiempo posible y que no perdure mucho en el tiempo, ya que queremos que sea un diente de sierra y no que esté medio recortado en algún punto, por así decirlo. Y en T-period es la duración del periodo. Acá lo más importante también es esto, el número de ciclos. El número de ciclos, si está en 0, es una señal infinita en el tiempo, es decir, no tiene duración. Si acá modificas la señal, te da determinados ciclos, y esto se puede ver mejor en los gráficos al eh, ejecutarlos. Así que acá, como se puede ver, podemos colocar acá. Vemos la respuesta de tensión en variación del tiempo. Tenemos 20 milisegundos de lectura, y esto, a medida que lo vamos agrandando con el zoom, podemos ver cómo la señal está como, bueno, como la deseamos, ¿no? Acá específicamente vamos a agarrar un ciclo de la señal y vemos que está en un periodo bastante chico. Si lo agrandamos más, podemos ver que coincide completamente con lo que colocamos como parámetro de 75 microsegundos de señal. Y también podemos verificar, si vamos más para acá, el T-fall, que sería los 1,424 milisegundos. A lo que me refería con la edición de la cantidad de veces que querés que se repita periódicamente, un ejemplo acá ponemos 3, ponemos correr y vamos a ver que están los 3 veces que se repiten el tiempo y después una constante de 2 vol. Estos 2 vol es la constante de B inicial que se toma en la configuración del pulso. Bien, un dato a agregar de este trabajo es que en un primer momento nosotros no utilizamos, como acá se ve, la función de pulse, sino la de PWL, la cual te permitía configurar en diferentes tiempos como vos querías que vaya variando los valores. Estos tiempos pueden ser 4, o si no, sacan additional points, se pueden agregar más tiempos y más veces que va variando. El problema de esto es que simplemente te deja elegir, te deja hacer la señal una sola vez. En cambio, en el pulso, vos acá podés configurar todo lo necesario y eso se configura. La diferencia es que en Pulse te permite configurar la B inicial, la B en la cual sería el pico máximo de la señal, el delay, que tendría que tardar en hacer esto, el T-rise, que sería la parte en la cual
tarda, el tiempo que tarda en subir al pico máximo, y el T-fall, el tiempo que tarda en caer. Después, T-on es un parámetro en el cual el tiempo que vos querés que se mantenga en el estado alto de la señal, y el T-periodo sería todo el periodo de la señal en sí. Y el número de ciclos, acá puedes determinar un número específico en ciclos. Si pones 0, nada, te lo pone esto infinitamente. Un ejemplo, acá modificando la variación, la cantidad de milisegundos que se puede ver en el gráfico, podemos poner tranquilamente 100 milisegundos, correrlo y ver que se sigue produciendo la señal. Pero si ponemos acá, ponemos 10 milisegundos y en este lugar definimos 1 o 2 veces que se repita la señal, al correrlo vemos que se repite 2 veces la señal y luego queda en una constante de 2 volt. La última constante de 2 volt la toma porque es el valor mínimo de la señal. No puede bajar la señal de estos 2 volt, así que por eso queda una constante de 2.